Hola, Doc. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes, Caro. Hola Doc, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Doc. Usted me dice cuándo empezamos. A partir de ahora, la doctora Isabel abrió hoy una página, ¿sí? En donde vamos a poner los libros que vamos a utilizar principalmente y las pláticas, vamos a ir subiendo las pláticas que den, las vamos a subirlas, en- pues principalmente pues para que todos tengamos la recopilación. Entonces al final yo voy a grabar la plática y la vamos a subir al otro día. Sí, Isabel, ahí si les quiere comentar algo de eso. Sí, doctor, así mismo, pues ahí al rato les mando la cuenta de Gmail para que también tengan acceso todos para tener los libros e ir subiendo las presentaciones y poder verlas todos ya con los videos del doctor, que ya quede más completo. Bueno, si quiere comenzar, a partir de ahora también algunos médicos del IMSS se van a sumar más aquí a las pláticas y va a haber una modificación ahí del, del temario. Ahí la doctora Isabel se los va a hacer llegar la modificación del temario que tenemos y para que ellos también participen al final. También, ¿qué más me faltaba? Bueno, el día de hoy Ivonne Alejandra Ochoa Adame, ¿verdad? Pues, acá la conocemos bien aquí en el hospital. Residente cuarto año va a empezar el módulo de cerebro en pediatría. Adelante, doctora. Gracias, Doc. Buenas tardes a todos. Entonces, bueno, como ya me presentó el Doc, soy Ivonne Ochoa, residente de cuarto año del Hospital Central. Y el día de hoy vamos a comenzar lo que es el módulo de cerebro en nuestro, pues, módulo completo de pediatría. Entonces, en este día vamos a revisar varias síndromes, así como variantes anatómicas y patología de pediatría, pero nos vamos a enfocar más en sus manifestaciones a nivel de cerebro, como vamos a ver, como sigue aquí en el tema. La primera variante que vamos a revisar son los espacios subaracnoideos amplios que podemos encontrar, ya sea por sonografía o por alguna otra modalidad. Cuando hablamos de un espacio subaracnoideo amplio, pues va a ser una ampliación del espacio subaracnoideo y esta como tal, pues no va a tener alguna repercusión, solo es como un hallazgo. ¿Cómo lo podemos encontrar? En recién nacidos que tengan una circunferencia arriba del percentil 95 y pues la modalidad de imagen que principalmente se va a utilizar, pues va a ser el ultrasonido, ya sea prenatalmente, también se pueden ver algunas, anormalidades como pues mayor amplitud a nivel de este espacio que lo podemos observar antes del nacimiento o posteriormente. También se puede sospechar, como les digo, cuando se encuentra un bebé pues con macrocefalia. Entonces aquí es importante mencionar que nuestra primera modalidad va a ser el ultrasonido y la tomografía y resonancia solo es para casos atípicos. En todas las modalidades, cuando hablamos de estos espacios subaracnoideos, vamos a tener van a seguir la apariencia del líquido cefalorraquídeo como tal. Aquí tenemos un esquema donde se nos explica todos estos espacios subaracnoideos y que van a tener venas que van a atravesar todo este espacio.
Si nosotros lo evaluamos por ultrasonido, vamos a tener pues con el Doppler color, el tránsito y la coloración de estas venas. Entonces aquí nos ponen un ejemplo en un acercamiento en coronal de una ecografía de un feto donde estamos viendo esta amplitud que estamos pues en el espacio subaracnoideo y también nos pone estos puntos ecogénicos que corresponderían a lo que son las venas que están atravesando este espacio. Aquí es importante mencionar que se cree que pues esta no patología como tal, esta variante es por las vías de drenaje de líquido cefalorraquídeo pues se encuentran inmaduras, como tal, es la teoría más aceptada. Entonces, este líquido cefalorraquídeo, drenado principalmente a través del espacio extracelular, va a tener una cierta inmaduración de las granulaciones de Pacchioni que se van a encargar de desplazarlo y de hacer el movimiento del líquido y no van a madurar hasta que tenga aproximadamente 18 meses. Aquí es importante mencionar que pues casi siempre que se encuentran estos espacios subaracnoideos amplios, van a remitir a partir de, o bueno, lo más común es que de los 18 a 24 meses de edad se vaya resolviendo y que no quede pues ninguna secuela de esta patología como tal. Aquí tenemos una imagen de ecografía en coronal, así como también una imagen de resonancia en T2 axial, donde nos pone este mismo ejemplo, ¿no? Donde vamos a ver el espacio amplio en el subaracnoideo, como ya les expliqué anteriormente, y también se puede ver asociado a una dilatación ventricular leve en algunos de los pacientes. Esta ecografía es de un paciente de 7 meses con macrocefalia que muestra pues este agrandamiento del espacio, pero los ventrículos son normales. Y en el ejemplo de resonancia en T2, como les comentaba, pues va a seguir el comportamiento del líquido cefalorraquídeo, perdón, la hiperintensidad. Y aquí sí podemos observar una ventriculomegalia leve que puede estar asociada. Este también fue en un niño de 7 meses. Entonces, es importante recordar esto, que puede o no tener asociada el crecimiento de los ventrículos. Y como les comentaba, es común que esto resuelva. Aquí tenemos un ejemplo de una resonancia en coronal en T2 a los 13 meses de un bebé que tenía esta variante, que tenemos aquí pues el espacio subaracnoideo ampliado. Ahí se ve mi puntero, ¿verdad? Aquí estamos viendo la hiperintensidad y se le realizó una tomografía cuando cumplió 5 años y podemos ver que pues, la resolución esperada de estos espacios subaracnoideos, ya que la bóveda craneal pues ya no, pues tuvo un crecimiento normal y ya el parénquima cerebral pudo ya tener su crecimiento esperado también y ya pues tuvo maduración de lo que les comentaba, de todo el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Esta es una de las variantes que vamos a ir viendo en este módulo. También, como les decía, vamos a ver algunos otros síndromes y espectros que vamos a empezar revisando el espectro de Dandy-Walker, que como sabemos hay diferentes patologías que están en relación como tal y que no cumplen pues todos los criterios diagnósticos para categorizarlo como una malformación clásica de Dandy-Walker. Este es un grupo de trastornos que se cree que presentan este espectro continuo de la malformación de la fosa posterior, que se va a caracterizar principalmente por la hipoplasia vermiana inferior, la formación incompleta del cuarto ventrículo, y pues esta comunicación que va a existir entre el espacio, entre el líquido cefalorraquídeo en la fosa posterior agrandada. Aquí nos pone un ejemplo de una malformación clásica de Dandy-Walker, que vamos a ver más adelante todas las características que tiene que tener. Como les comentaba, la fosa posterior agrandada, la elevación del tórculo a nivel de la sutura lamoidea, la rotación superior del vermis hipoplásico y la expansión quística importante de todo del cuarto ventrículo. Entonces, esas son de las características como generales. Como les decía, para nosotros poder categorizarlo como una malformación de Dandy-Walker, tenemos que tener la genesia completa o parcial del vermis,
la dilatación quística del cuarto ventrículo y el agrandamiento de la fosa posterior con desplazamiento craneal de la tórcula. Y a menudo se va a asociar a hidrocefalia tentorial por todas las anomalías a nivel de la fosa posterior. Cuando nosotros tenemos una malformación clásica, también se puede asociar con algunas otras patologías, algunas anomalías a nivel del cuerpo calloso, lipomas a este nivel, también a nivel del cuerpo calloso cuando hay ausencia del mismo, y anomalías de la migración neuronal, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como les decía, cuando hablamos del espectro de Dandy-Walker, podemos hablar sobre un grupo heterogéneo de malformaciones de la fosa posterior. Tenemos la malformación clásica, que vamos a ver primeramente, la hipoplasia vermiana, que va a ser pues nada más la hipoplasia del vermis con algunas otras características, el remanente o quiste de la bolsa de Blake y la megacisterna magna. Esto es importante mencionar ya que va en un orden descendiente a la más grave, a la más leve que podemos encontrar en este espectro de Dandy-Walker. Entonces, como les decía, cuando hablamos sobre una malformación verdadera o clásica, vamos a tener la hipoplasia del vermis, la rotación cefálica del remanente, como pues la rotación verdadera, la dilatación quística del cuarto ventrículo y la fosa posterior agrandada con la inversión torcular lamboidea que vamos a tener verdaderamente en esta malformación clásica. Entonces aquí en este gráfico nos pone así como fácil de entender cuáles son las características para tener la triada verdadera, y vamos a tener aquí enseguida unos ejemplos por resonancia magnética. La primera imagen tenemos una imagen de resonancia en sagital en T2 y la segunda va a ser también en T2 en una imagen axial. Entonces vamos a tener diferentes características como les mencionaba. El vermis va a estar hipoplásico, el cuarto ventrículo va a estar agrandado, el ángulo va a tener un ángulo tegmento vermiano desde 24 a 102 grados, que son como criterios que nosotros tenemos que conocer para ver si entra como tal como clásica o se queda dentro del espectro. La fosa posterior pues va a estar agrandada y la hidrocefalia pues va a estar presente. Entonces, en esta imagen vemos una imagen de la malformación clásica en un recién nacido donde tenemos pues la elevación hacia la tienda del cerebelo inclinada hacia arriba, el vermis que está extremadamente hipoplásico, el cuarto ventrículo pues comunicado con este gran quiste hacia la fosa posterior, y la hidrocefalia que también está asociada. Aquí tenemos en la imagen axial pues lo mismo, ¿verdad? Que tenemos los hemisferios cerebelosos hipoplásicos, el gran quiste hacia la fosa posterior que van a comunicar con el cuarto ventrículo y también la ventrículomegalia. Cuando hablamos del espectro de Dandy-Walker, como les decía, vamos a ir de más grave hacia menos afectación. Entonces tenemos la hipoplasia vermiana inferior, que es la segunda que les comentaba. Este va a tener un grado variable de rotación del vermis. Tenemos también la displasia del vermis como tal, pero vamos a tener ausente lo que es el agrandamiento de la fosa posterior y no va a haber esta inversión de la que vemos en la clásica del tórculo y de la porción lamboidea. Entonces, se nos comenta que puede ser un poquito difícil distinguirlo de la malformación clásica como tal, pero aquí tenemos que tomar en cuenta los diversos grados de tejido vermiano que vamos a tener presentes. También la altura vertical del vermis y pues que este no va a alcanzar como tal todos los ángulos que nosotros tenemos que revisar. Entonces, aquí en las imágenes de resonancia que se nos ponen como ejemplo, tenemos una imagen en sagital en T1, la primera del lado izquierdo, y la de la derecha tenemos una resonancia en T2 en coronal. Entonces, en la primera vemos también las características que les comentaba, la hipoplasia del vermis, con la rotación que se espera en un paciente que tiene 3 años, y el vermis hipoplásico está, como les digo, tiene esta rotación, y la erófila torcular que es inferior hacia la sutura lamboidea, que no cumpliría pues los criterios para hacer el espectro clásico. Y en la imagen en coronal podemos observar la apariencia en ojo de cerradura del cuarto ventrículo
pues donde no está la fusión como tal esperada. Entonces, son algunos de los criterios que nosotros tenemos que conocer para ver si está dentro del espectro o entra como una malformación clásica, que como les decía, podemos tener una de las otras anormalidades, que es el quiste de la bolsa de Blake, que este es un poquito menos florida pues los cambios, ¿no? ¿Qué podemos ver en este tipo de anomalía? Podemos ver el vermis girado todavía, pero de apariencia normal. El cuarto ventrículo se va a comunicar inferiormente hacia el espacio quístico que todavía existe en el nivel del líquido cefalorraquídeo retrocerebeloso en la parte posterior, y el plexo coroideo puede verse a lo largo de la superficie inferior del vérnix. Entonces, lo que tenemos que tener aquí en cuenta que nosotros a nivel del vermis vamos a tener un tamaño y la morfología normal, y podemos ver la pared del quiste, si ponemos atención aquí señalado por la flecha azul, el remanente de este quiste, y es pues sutil, pero sí se encuentra ahí. La primera imagen es una imagen en T2 axial, la segunda es en una resonancia sagital, en una secuencia fiesta para ver lo que son los pares craneales. Entonces, tenemos las mismas características, ¿no? La ventriculomegalia que les comentaba que puede o no estar en relación a estas patologías, el vermis que tiene una configuración normal y la presencia de la pared del quiste. Como podemos ver, también existe pues todavía la elevación y rotación leve del vérmix, pero este vérmix pues está intacto. La bolsa, que sería esta parte de aquí que estamos señalando con el puntero, que se va a comunicar pues con el cuarto ventrículo, pero va a tener estas paredes delgadas y puede tener grados variables de la comunicación con el cuarto ventrículo. Entonces sería de las características más importantes para hacer este tipo de diagnóstico. Entonces también podemos tener una de las variantes pues más leves, que sería la megacisterna magna. Esto también entraría en el espectro, y esto pues nada más tenemos una cisterna retrocerebelosa pues agrandada, que va a ser considerada mayor a 10 milímetros, sin efecto de masa y sin tener ninguna patología en las estructuras adyacentes. Vamos a tener un vermis normal, un cuarto ventrículo y un ángulo tegmento vermiano también normal. Es un hallazgo incidental cuando lo vemos en las diferentes modalidades de imagen. ¿Y qué vamos a tener? Pues la primera es una resonancia prenatal, y ya la segunda ya es una postnatal del mismo paciente. La primera fue a las 33 semanas de gestación y la segunda fue a las 6 semanas de edad. Como les decía, muestra la cisterna magna agrandada, pero sin embargo, pues aquí vemos el vermis sin alteraciones. Su cisterna de este bebé midió 15 milímetros en AP, y bueno, fue un hallazgo incidental y se quedó así descrito como una megacisterna magna, y lo demás estaba normal. Es importante nada más mencionar que cuando hablamos del espectro de Dandy-Walker también podemos tener anomalías tanto en el cuerpo calloso, también anomalías en los giros como polimicrogiria y algunas heterotopías de la materia gris, que ya lo hemos visto anteriormente en las clases, y que es importante pues hacer como eh, pues sí, ir descartando que no esté relacionado con alguna de estas otras patologías. La siguiente patología que vamos a ver es la malformación de Chiari 1. Esta va a ser de las más comunes. Cuando hablamos de esta malformación, hablamos de un descenso mayor a lo esperado de lo que son las amígdalas cerebelosas, que se van a extender más allá de ciertos márgenes que nosotros tenemos que conocer. Cuando nosotros encontramos esta malformación, que pues como les decía es más allá del foramen magnum, como nos lo pone aquí el ejemplo del gráfico, los síntomas se van a relacionar qué tanto es el descenso y el grado de descenso, y también puede tener asociación con algunas otras patologías, que pues de las principales va a ser la presencia de una dilatación como tal en el cordón cervical, conocido como siringe, que es de las más comunes y puede causar síntomas en los pacientes. También podemos tener
presenta lo que es la hidrocefalia, algunas anomalías esqueléticas, deformidades y asociaciones con síndromes un poquito más complicados. Entonces, hablando de la malformación de Chiari 1, tenemos, como les decía, es el descenso de las amígdalas y se va a determinar trazando una línea perpendicular desde lo que es el bastion al opistion, que es para definir dónde está nuestro foramen magnum, que es el margen anterior al margen posterior de este foramen. Esto se define en el plano sagital. Nosotros tenemos que hacer esta línea perpendicular, como les decía, y trazarla hasta donde llegue nuestro margen inferior de las amígdalas. Nosotros tenemos que considerar una malformación de este tipo cuando son más allá de 6 milímetros. Y como les decía, mientras más se encuentre el descenso, pues más sintomatología puede tener. Se debe de recomendar hacer una resonancia de toda la médula, ya que puede haber la presencia de una siringe, como les decía, y el agrandamiento progresivo o que puede causar síntomas como tal. Aquí tenemos del lado derecho un ejemplo de resonancia magnética, una secuencia en T1, en sagital, donde vemos la presencia de las amígdalas cerebelosas más allá de 6 milímetros, que se consideraría una malformación de este tipo, del tipo 1, sin asociación de otra patología en este método de estudio. Enseguida tenemos otro ejemplo de resonancia magnética, donde vemos a nivel de la columna cervical tenemos una secuencia en T2 y en T1 donde vemos esta lesión hiperintensa que se comporta hiperintensa en T2 e hipointensa en T1 a nivel del cuerpo vertebral de C2, donde es la presencia de esta siringe que les comento que puede estar asociada a este tipo de malformación. A veces puede causar tanta dilatación, pues esta dilatación quística puede causar síntomas y se necesita una intervención quirúrgica para poder pues quitar esa dilatación que puede causar síntomas a los pacientes. Entonces aquí es importante considerar que esta malformación tipo 1, de Chiari tipo 1, es de las más comunes y que tenemos que tener pues los criterios bien establecidos de las medidas que vamos a realizar. Hablando de lo que es la malformación tipo 2, aquí ya es un poquito más compleja este tipo de malformación a nivel del romboencéfalo. Vamos a tener anomalías tanto en la fosa posterior, que va a ser descenso de las estructuras, así como también va a tener relación con defectos del tubo neural, aquí hablando de un mielomeningocele. Esta puede tener afectación tanto intracraneal como también en todo el canal medular. Y la teoría sugiere que la falla es en el cierre del tubo neural e impide el cierre transitorio del canal central, que va a ser esencial para el sistema ventricular primitivo. Esto pues va a desencadenar la fusión prematura de los componentes del mesénquima, que van a formar tanto la bóveda craneal y pues toda la médula como tal, y va a resultar en estas manifestaciones tanto en la fosa posterior y la fuga de líquido cefalorraquídeo a través del defecto del tubo neural. Aquí tenemos un gráfico donde nos demuestra las anomalías en el romboencéfalo con la flecha blanca y también con la flecha de la parte inferior donde tenemos el mielomeningocele lumbar asociado. Y casi pues para fines prácticos casi siempre van a estar en relación estos dos tipos de anomalía para tener los criterios diagnósticos. Entonces, ¿qué tipo de alteraciones vamos a tener en este tipo de malformación tipo 2? La fosa posterior pues va a ser pequeña. Va a tener compresión de lo que es el cerebelo y se va a herniar una parte del romboencéfalo a través del foramen magno, como podemos ver aquí la desviación hacia la parte inferior. Y casi siempre pues va a estar en relación con, como les decía, defectos del tubo neural que van a ser de características abiertas. Este se da por la compresión de la fosa posterior, que va a ser pues el hallazgo clave para nosotros hacer un diagnóstico. La cisterna magna va a ser pequeña o borrada, que va a ser nuestra mejor pista, en la parte señalada. El cerebelo va a estar comprimido, que va a tener pues un aspecto variable en las diferentes modalidades de imagen.
y la ventriculomegalia que va a ser común y progresiva, depende del grado de desplazamiento inferior. Podemos tener en relacionado también lo que es ausencia o disgenesia del cuerpo calloso, que es importante mencionarlo, ya que en este tipo de patologías siempre tenemos que buscar anomalías asociadas. Pie equinovaro, y también se puede diagnosticar con algunos otros tipos de síndrome. Aquí, en el gráfico que nos está mostrando aquí, pues tenemos varias de las características que les comentaba. La compresión del cuarto ventrículo, la hernia cerebelosa, cuando se cierra lo que es pues la cisterna magna como tal, y también podemos tener las anomalías tanto en la médula espinal y anomalías en el cuerpo calloso, como les comentaba anteriormente. Enseguida tenemos unas imágenes de resonancia donde vemos este tipo de alteraciones que podemos encontrar. Como les decía, vamos a tener un desplazamiento de lo que es el vermis y el cerebelo. En la primera imagen tenemos una resonancia fetal donde muestra esa hernia cerebelosa aquí por las flechas que están en esta parte inferior. Y vamos a tener que no hay o no se documenta el cuerpo calloso en su parte posterior. También podemos tener algunas anomalías en lo que es la parte de la corteza pues del feto, y también podemos ver lo que condiciona, que sería el tercer ventrículo agrandado. Tenemos otro ejemplo en una resonancia T2, también con un tipo de malformación Chiari tipo 2, en donde vemos esta malformación a nivel del cerebelo, pero también es su asociación con lo que es un meningocele en un feto en su segundo trimestre. Y también se puede observar en la flecha aquí oblicua que tiene asociado una pequeña siringe dentro de la médula espinal. Entonces, tenemos que tener pues todos los criterios para hacer este tipo de diagnóstico. La resonancia magnética pues va a ser el estudio pues que puede evaluar con más detalle tanto el cerebro como la columna vertebral. Entonces, ante cualquier sospecha vista por sonografía o alguna alteración que nos llame la atención, tenemos que considerar realizar la resonancia magnética fetal o ya postnatal. Entonces, como una checklist, perdón, que tenemos que hacer cuando hablamos de esta malformación tipo 2, tenemos que tener pues la fosa posterior apretada, el descenso de las estructuras. Podemos tener también asociado lo que son la agenesia o disgenesia del cuerpo calloso, el cuarto ventrículo con compresión, y que no se nos olvide pues la anomalía en la médula espinal asociada. Todos estos temas ya los habíamos visto o revisado anteriormente en el módulo de neuro y también en otros subtemas. Entonces no quise como hacerlo pues tan extenso porque son bastantes patologías. Vamos a revisar la que sigue, que es la neurofibromatosis tipo 1, que vamos a ver diferentes facomatosis enseguida. Aquí también me centré más en lo que son las manifestaciones a nivel de cerebro en pediatría para no hacer tan extenso la revisión. Entonces, hablando de esta neurofibromatosis tipo 1, también conocida anteriormente como la enfermedad de von Rickenhausen, es un trastorno neurocutáneo o facomatosis, como les comentaba, que se va a caracterizar por diferentes anomalías a diferente nivel del cuerpo. Podemos tener pues las manchas en la piel, que son las manchas típicas café con leche que tenemos que buscar en este tipo de pacientes, las displasias esqueléticas, las displasias vasculares que podemos encontrar, como la arteriopatía de Moyamoya, los astrocitomas que se pueden desarrollar, los neurofibromas plexiformes en tejidos blandos, las anormalidades a nivel del cerebro que pues depende de las características, las podemos tener como lesiones hiperintensas o como los objetos brillantes no identificados a nivel de cerebro. Aquí vamos a tener un ejemplo de lo que estamos
explicando a nivel del cerebro que podemos tener un neurofibroma plexiforme a nivel de lo que es la órbita derecha. Aquí, las mejores pistas diagnóstico para nosotros poder pensar en una neurofibromatosis, pues como les digo, puede tener diferentes anomalías cuando hablamos de este tipo de enfermedad, cuando nos está afectando el nervio óptico, como es en este caso. Tenemos este gráfico en axial y pues lo que se traduciría en su resonancia en una niña de 12 años con diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1, que va a mostrar esta gran lesión hiperintensa a este nivel de la órbita derecha, que es compatible con un neurofibroma plexiforme infiltrante, que es una de las lesiones más características de este tipo de enfermedad. También podemos ver lo que es ausencia del ala mayor del esfenoides, que va a estar aquí con la flecha en azul. Y también pues es compatible con la displasia que se puede tener a este nivel en el hueso, que es una de las características casi exclusivamente en este tipo de neurofibromatosis. Entonces, ¿qué otro tipo de anomalías podemos encontrar cuando hablamos de neurofibromatosis? Pues son varias. Podemos tener, como les decía, las lesiones hiperintensas tanto en tálamo, ganglios basales, hipocampo, todo el tronco encefálico, como este ejemplo de esta niña de 12 años que fue el neurofibroma plexiforme. Podemos tener cierta displasia a nivel del hueso esfenoidal, como les decía, un defecto de la porción lamboidea y también displasias vasculares. Entonces, uno de los características de este tipo de enfermedad, pues son esas que les comenté anteriormente. Entonces, tenemos otro ejemplo también de neurofibromatosis tipo 1, aquí en una resonancia magnética en secuencias FLAIR en axial, donde las diferentes flechas blancas nos están señalizando a nivel tanto del globo pálido, tálamo y núcleos profundos, estas lesiones hiperintensas que van a estar localizadas en estas estructuras que tienden a disminuir y tienden a tener cambios en el tiempo. Entonces es una también de las anomalías intracraneales que podemos tener cuando hablamos en el contexto de la neurofibromatosis tipo 1. Como les decía, este tipo de enfermedades pues tiene bastantes afectaciones a nivel multisistémico, pero una de las características más importantes pues serían las antes mencionadas. Enseguida vamos a revisar lo que es el tema de esclerosis tuberosa, que también pues se trata de otra de las facomatosis que forma parte y es parte importante del grupo de síndromes tanto neurológicos, oculares y cutáneos. Este tipo de síndrome involucra pues bastantes estructuras que van a surgir como tal de lo que es el ectodermo embrionario. Se cree que esta patología es porque se debe a una activación anómala de lo que es la vía TORX1 durante el desarrollo del cerebro embrionario y hace que se activen este tipo de vías de señalización para la formación de diferentes tumores en diferentes sistemas. Hablando como tal de lo neurológico, vamos a tener bastantes anomalías que podemos encontrar, como vamos a ver posteriormente. En este gráfico nos pone algunas de las ubicaciones y anomalías típicas que podemos encontrar. Podemos encontrarnos lo que son amartomas subependimarios, tubérculos subcorticales y corticales y el astrocitoma de células gigantes, que son pues de las características más típicas que podemos encontrar en este tipo de síndrome. Una de las características de este síndrome es que, como las previamente mencionadas, podemos tener alteraciones
a nivel sonográfico, a nivel prenatal. Las múltiples mutaciones espontáneas que van a existir en este tipo de patología van a representar pues el 50-80% de los casos, pero también se puede heredar como una condición autosómica dominante. En la mayoría de estos casos, como les decía, es un gen que es supresor de tumores y pues va a tener una mutación que se va a reducir este gen supresor. Entonces, como les decía, puede manifestarse en la mayoría de los órganos como tal. Podemos tener los tubérculos corticales o subependimarios a nivel del cerebro, los angiomiolipomas renales, los rabdomiomas cardíacos. Aquí puse algunos de los ejemplos. La primera imagen estamos viendo pues una ecografía cerebral a las 29 semanas, donde se nos muestran diferentes rabdomiomas que parecieran pues de características normales. En la imagen 2 tenemos un ejemplo de lo que es un rabdomioma cardíaco que se ve como una lesión ecogénica en el vértice cardíaco. Y en la última imagen tenemos una imagen cerebral en coronal donde vemos un astrocitoma de células gigantes subependimario y en la región de lo que es el agujero de Monro. Entonces va a causar lo que es la dilatación del ventrículo lateral del mismo lado. Estos son algunos de los ejemplos que nosotros podemos encontrar cuando hablamos sonográficamente de este tipo de patología. Pero como les decía, podemos encontrar manifestaciones cardíacas como son los rabdomiomas, los hallazgos en sistema nervioso central como los amartomas subependimarios, tubérculos corticales o subcorticales, así como también el astrocitoma de células gigantes. Enseguida tenemos un ejemplo de imágenes de resonancia magnética. En la primera vamos a ver algunos de los ejemplos que les comentaba. Tenemos una imagen en T2 axial, donde muestra estos múltiples nódulos subependimarios, como los podemos ver en esta parte de aquí, y que tienen baja intensidad. Y cuando están calcificados, estos pues van a aumentar la señal en T1 y también tenemos un ejemplo de lo que es un astrocitoma subependimario de células gigantes, que es esta parte de aquí y es su localización pues más típica. Esto pues puede causar un bloqueo de lo que es el agujero de Monro, como veíamos en el ejemplo anterior, y causar la ventriculomegalia unilateral, que también está demostrada en este ejemplo. En la segunda imagen tenemos un ejemplo de una resonancia también, compuesta del lado izquierdo por un T1 y un T2 del lado derecho, en un paciente con diagnóstico de esclerosis, donde vemos los múltiples hallazgos anormales que podemos encontrar. Esto tenemos que ver estos cambios como cambios sutiles que podemos ver aquí señalado por la flecha, como los tubérculos y las líneas de migración radial anormal que se pueden estar presentes bilateralmente. También tenemos que tener un poquito como más de atención porque estas migraciones pues son a veces un poco discretas. Este paciente desarrolló espasmos infantiles a las pocas semanas de nacer, pero tenía un desarrollo normal y un buen control de estas convulsiones. Y en este caso se dificulta se pone de manifiesto la dificultad de detectar pues esta afectación cerebral pues con ecografía fetal. En algunos de los casos tenemos que tener pues esta modalidad como de primera elección para la evaluación del cerebro fetal cuando estamos ante una sospecha de esclerosis múltiple. También hablando en el mismo contexto de esclerosis tuberosa, tenemos varias anomalías, como les comentaba, los angiomiolipomas renales, que tenemos aquí una tomografía contrastada con este tipo de lesiones parenquimatosas renales bilaterales que van a contener grasa y algunas van a aparecer exofíticas, que también son típicas de este tipo de anomalía. Y también lo que son pues el aspecto típico de las lesiones cutáneas, que van a ser adenomas sebáceos o angiofibromas faciales, que van a tener la tríada clásica de este tipo de esclerosis tuberosa. Asociado como tal
por el deterioro intelectual y la presencia de convulsiones en alguno de los casos. Entonces, son algunas de las características que podemos encontrar cuando hablamos de este tipo de anomalía. Algunas otras patologías son menos comunes. Aquí vamos a hablar de otra de las facomatosis más características y que tiene afectación a nivel del cerebro. Este es el síndrome de Stroop-Weber. ¿Qué es lo que vamos a tener? Es una facomatosis que se va a caracterizar principalmente por las manchas que va a tener en lo que es alrededor del nervio trigémino y a nivel facial. Una de las características es las manchas en vino de Oporto, que son las faciales, y es un síndrome de desarrollo venoso cortical anómalo. Aquí vamos a tener la anomalía en lo que es pues las venas corticales cerebrales. Las características más específicas de este tipo de síndrome, pues es debido a la oclusión venosa progresiva y sus vías de drenaje que va a tener pues alternativas y que tiene que ir desarrollando, y la isquemia venosa crónica. Esta va a formar parte también de un espectro de otro tipo de síndromes que van a causar malformaciones arteriovenosas craneofaciales. ¿Qué tipo de síntomas van a tener estos bebés o estos pacientes? Pues vamos a tener convulsiones, hemiparesias, y dependiendo de lo que esté afectando, vamos a tener pues la malformación de los capilares cutáneos, como les decía, las manchas en vino de Oporto, que se pueden ver aquí. En el 95% de los pacientes puede ver también angiomas coroideos, pueden desarrollar lo que es glaucoma, las convulsiones que son de difícil control, y también lo que es las anomalías en las venas, como les comentaba. En este gráfico y en la imagen de resonancia en coronal en T1 con contraste podemos ver este tipo de anomalía, ¿no? Vemos la atrofia frontal derecha y el realce que tiene a nivel a nivel pial, que es extenso y que tiene compromiso del espacio subaracnoideo, y que también pues tiene este tipo de vías alternativas que tiene que ir desarrollando el drenaje venoso. Entonces son de las características más significativas. Vamos a tener lo que es la atrofia cortical y el desarrollo anómalo de las venas. ¿Qué podemos encontrar por tomografía cuando hablamos de este tipo de síndrome? Pues vamos a tener la apariencia extraña y el depósito de calcio a nivel de los giros, de los múltiples giros, y a nivel subcortical, que generalmente no presenta alguna otra patología asociada. Podemos también tener lo que es la amplitud del espacio subaracnoideo, el engrosamiento del calvario, y también podemos tener la hiperneumatización de los senos paranasales, secundario pues a la pérdida de volumen cerebral. Se va a hacer como una expansión de los mismos. Podemos tener hallazgos por resonancia, como vemos en este ejemplo de resonancia axial en T1 con contraste, donde muestra un realce anómalo en la leptomeninge bilateral y el agrandamiento de lo que es los plexos coroideos del lado derecho, que también aquí, pues como vemos la anomalía en lo que es pues todo la corteza de predominio del lado derecho, y que va a tener diferentes defectos de señal o hipointensidad en donde están los depósitos de calcio que puede ser esperado. Entonces aquí, como les decía, podemos tener, pues la tomografía nos va a servir para ver estos depósitos de calcio cortical y subcortical bilateral, que va a ser pues característica de este síndrome, y también la resonancia nos va a dar este tipo de anomalía, que va a ser pues el realce, el leptomeningio, que va a ser por la angiomatosis que se está formando, y en una etapa tardía este realce puede bajar, pero también pues nos da la atrofia, que en este tipo de ejemplo pues ya tenemos las dos manifestaciones. Y también podemos tener lo que son las áreas de gliosis ya después de las áreas afectadas, ya cuando no está en una etapa tan temprana.
Enseguida vamos a hablar de lo que es un hallazgo como tal en el cerebro o cuando hacemos una revisión de un Doctora, Sí, dígame, Doc. si quiere le continuamos mañana, ¿cómo ve? Sí, Doc, está bien, ya nada más me faltan dos subtemitas y listo. Si quiere continuamos mañana, como veo usted. Sí, Doc, está bien. Ujú. Ok. Entonces, si quiere continuamos mañana. Ok, Entonces, ahorita voy a grabar la plática, se la voy a pasar mañana a la doctora Isabel y van a subir las pláticas, sí, a la cuenta que vamos a hacer. Y en esa cuenta también pues vamos a tener los libros. Vamos a tener unas vacaciones de más o menos un mes, el 18 continuamos, el 18 de julio. Sí, vamos a continuar con Isabel el 28 de julio. O sea, mañana vemos la última clase con la doctora Ivonne y vamos a tener un mes de descanso y vamos a continuar el 18 de julio con la doctora Isabel y vamos a abrir la cuenta esa a donde vamos a subir ya todas las pláticas para que las tengamos todos, todas para que sea más continúe la educación continua que estamos haciendo, ¿verdad? Y los felicito a todos, ¿verdad? Todos han trabajado muy bien y esperemos mejorar esto, ¿sí? Mejorar nuestras clases, todo. La felicito ahorita, muy buena plática, doctora Ivonne. Este, y esperamos seguir todos igual bien y pues hacer como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Como un club, ¿verdad? De revisión de temas, ¿verdad? Entonces, no sé, mañana vemos terminar con la doctora, son dos temitas ya que faltan, ¿verdad? Y luego vamos a tener casi un mes hasta el 18 de julio, sí. No sé cómo la vean, cómo están. Olivia, ¿cómo ves? No, muy bien, César, excelente. Buena plática la de Ivonne. Y sí, hay que continuar con esto y está bien lo de las vacaciones. ¿Ok? Sí. Y vamos a abrir la página esa, la doctora Isabel se va a encargar de eso, sí, para bajar ahí todas las pláticas, pues, Los y libros, excelente. Ajá, disponible todo y eso. todo. Ujú, muy Y bien. ahí les vamos a hacer, cómo se va a ver unos cambios ahí también de las pláticas, cómo van a quedar después de la Elbón, cómo van a quedar la sustitución de las clases, ¿sí? Cómo sigue el temario, ahí se los voy a hacer llegar a Isabel. Muy Sí. bien. Gracias. Muy Entonces bien. nos Muy bien. vemos, Ok, nos gracias. vemos mañana y luego un Gracias. mes de receso, sí. sí, gracias, Sale. Doc. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Felicidades, Ivonne. Gracias. Gracias. Felicidades, doctora, excelente. La abuela es un poquito violenta, ¿ves? Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta Bye. mañana, nos vemos, Ochi. Una pregunta.